Pandora es un sitio lleno de peligros y de aventuras. Si lo exploras de principio a fin, de seguro desvelarás algo inédito que tu mente jamás imaginó que existía. Por cada paso que des, cruzarás por medio de los bosques sagrados Na'vi, sobre las pintorescas aldeas a orillas del océano, junto a los guerreros de los volcanes de fuego, hasta eventualmente llegar a nuestro hogar, las cavernas subterráneas, creadas por un complejo sistema de túneles varios metros bajo tierra que conducen a una ciudad subterránea central habitada por miles de Na'vi. Es un hermoso paraje que utiliza cristales preciosos y radiantes de luz bioluminiscente y energía para adornar y alumbrar la ciudad. Estos son nuestra cúspide más sagrada. Nos cautiva su viva naturaleza, su textura lisa que transmite pureza y su resplandeciente fulgor que evoca a lo más mágico de este mundo. La paz y la armonía reinaban antes de que ellos irrumpieran. La gente del cielo aterrizaba en sus naves y se quedaban para explotar los recursos de Pandora, tal como hicieron con su planeta. Eran un jodido parásito que saltaba al lomo de un majestuoso animal desde otro que ya habían consumido. Sin embargo, no les bastaba con taladrar el suelo y arrasar con los bosques, sino que también descubrieron una teoría que involucraba la sangre Na'vi, nuestra sangre, como un químico capaz de hacer funcionar toda una nueva generación de máquinas terrestres y naves espaciales más rápidas, más acorazadas y con más armamento que nunca. Sé todo esto porque fui el sujeto con el que comprobaron la teoría. Ese día fue un completo tormento. Yo me encontraba retornando de las cavernas del sur con mis dos hermanos mayores cuando observamos los miles de Na'vis con la mirada clavada sobre el rocoso techo de la gran ciudad subterránea. De este surgía un temblor más y más intenso a cada instante. Nadie presente comprendía lo que ocurría, hasta que, tras un breve parpadeo tan veloz como el pasar de una brillante estrella fugaz, parte del techo colapsó. Las rocas de ese sector cayeron sobre la ciudad, aplastando varios hogares y gran porcentaje de la granja de cristales, donde recordé que se encontraba mi hermana menor. Junto con mis hermanos corrimos como nunca antes para llegar hasta allí. Mientras mis pies se movían con agilidad sobre el césped y el moho que brillaba con mi zancada, pensaba en qué o quién había causado esto. Pero todas mis dudas se desvanecieron al ver un enorme tanque taladro a través del hueco en la caverna. La gente del cielo bajó por ese mismo hueco colgada de cables y armada hasta los dientes. Los sedantes de sus armas impactaban en cualquier Na'vi que estuviera cerca, y mis hermanos y yo no estábamos precisamente huyendo. Mientras corría encontré a un niño llorando desesperado en el medio de la acción y me apresuré a apartarlo del peligro rápidamente. Pero al voltear para continuar camino hacia mi hermanita, vi a mis hermanos sedados en el suelo, y en cuestión de segundos me encontraba en el mismo barco. Tras despertar, sentí las muñecas demasiado ajustadas. Estaba encadenado con unos fríos y sólidos grilletes de hierro que me cortaban la circulación en una gran jaula hecha de los mismos fríos y sólidos barrotes. Cuando recuperé la conciencia, viré mi cabeza hacia los lados para observar a mi alrededor. Me encontraba en esa jaula con otros 50 Na'vis. Todos se encontraban arrodillados con la cabeza agachada. Tal vez me había perdido alguna orden por parte de nuestros captores alienígenas. Me puse de pie y amplié mi visión. Habían docenas de otras jaulas a ambos lados de la nuestra. Era un maldito paralelismo. Seguíamos dentro de la caverna y podía ver cómo bajaban los barrotes a la caverna mediante cables atados al otro lado del destructivo agujero que habían ocasionado en el techo de nuestro hogar, para así armar las jaulas en el momento. Intenté hallar a mis hermanos con mi vista que iba de un lado a otro aceleradamente, pero fue en vano. Eran demasiados Na'vis, tantos que mi vista no llegaba a abarcarlos a todos. Luego, los soldados de la gente del cielo comenzaron a acercarse a la jaula en la que estaba. Uno de ellos me señaló mientras le decía algo al uniformado general que se encontraba a su lado, tal vez porque era el único inepto de pie. Abrió la jaula y me sacaron de allí. Me dijeron que lo siguiera, y lo hice, porque no estaba en posición de luchar contra 6 soldados armados. En el camino, comprendí que el orgulloso general no se sentía satisfecho con el hecho de que yo no había dicho ni una palabra desde que lo vi. Nada de súplicas ni quejas, solo una simple cara de que, si no estuviera encadenado, le partiría el tabique. Pero también entendí que él exigía una satisfacción. Entonces empezó a contarme su plan. Iban a hacer unos experimentos con mi sangre.
Si estos resultaban exitosos, extraería todo lo que corría por las venas de los Navis cautivos. De lo contrario, nos aniquilarían a todos y cada uno. Permanecí callado y observé cómo se fruncía el ceño del general al no recibir la más mínima reacción de mi parte. Unas horas después, yo ya había sido transportado en una nave militar a unas instalaciones científicas bajo custodia del odioso general y sus hombres. Una vez aquí, me conectaron unos pequeños tubos a los brazos y comencé a ver cómo escurría el líquido rojo a través de ellos. Al otro lado de la sala en la que estaba, se encontraban varios cientificuchos de bata blanca y corbata. Estos se encargaron de controlar la extracción y mis signos vitales estables. Momentos después, sentí que estaban extrayendo demasiado. Estaba tan mareado que, si no hubiese estado amarrado a la camilla, me habría caído de ella. Mi vista se distorsionó y comencé a ver el líquido y todo lo que me rodeaba de un color más oscuro y borroso. El bordó de la sangre me recordaba la piel de los guerreros de los volcanes de fuego. Acordé con mi mente que no resistiría mucho más. Mi cuerpo estaba escaso de líquido. El riesgo era inminente. Gracias a Eywa, que una de las científicas entró a la habitación y desconectó los cables. Finalmente dejé de perder sangre. Es suficiente, le gritó preocupada al resto de científicos. Era una mujer joven, tenía los ojos llorosos y la bata blanca le sentaba bien. Guiándome por sus insignias, de seguro tenía un buen puesto en las instalaciones. Pero algo me llamó la atención. Ella fue la única humana que conozco que se preocupó por lo que le pasara a un Navi. Tal vez yo conocía a los humanos equivocados. Las puertas de la habitación se abrieron de nuevo, y el general militar entró enfurecido, con el paso apurado, las manos tras la espalda y 2 guardias acompañándolo. Llegó frente a mí y se quedó parado allí. Sus guardias me sacaron las amarraduras que tenía en las manos y en los pies, y yo caí sin fuerzas al suelo. No caí sin fuerzas de la camilla, pero en vez de caer al suelo, caí en los brazos de la científica que se encontraba arrodillada en el suelo. Intenté agradecerle, pero mis fuerzas no me lo permitieron. Las palabras simplemente no salieron de mi boca. El general, por fin satisfecho, dijo a la científica: «Llévelo a su celda y dele algo de beber». Esta me ayudó a ponerme de pie y me llevó a las celdas. Luego de beber un poco de té, recuperé algo de fuerzas y pregunté por su nombre, mientras ella inspeccionaba mis pupilas con una de sus herramientas. «Jennifer», me respondió, mientras me dirigía a una sonrisa simpática. Entonces continué. «Jennifer, parece una buena persona. ¿Qué haces? ¿Por qué haces esto?». Agachando la mirada me contestó: «En realidad no me convertí en científica para esto. Yo quería estudiar este maravilloso mundo y lo que en él habita». «Aún puedes hacerlo», le dije. «Ayúdame a salir de aquí y acabemos con todo esto de una vez». Jennifer suspira. «Ya es demasiado tarde». Cuando terminó de ver mis pupilas, me dijo que me recuperaría pronto y se marchó de la habitación. Permanecí inmóvil por unas horas. Ya solo me quedaba rendirme ante la impotencia que sentía en ese momento. El general pasó frente a mi celda y una gran sonrisa se le formó de una oreja a otra de su cara. Era una horrible sonrisa, algo negra como la de un tenato rabioso. De igual manera, mi impotencia aumentó al verla tras los barrotes de la celda, sin nada que hacer. Intenté elaborar un plan para frustrar sus experimentos y así arrancarle esa sonrisa de la cara, pero cada cosa que pensaba sonaba más inviable que la anterior. Entonces, el general me dijo que en unos momentos obtendrían los resultados del experimento y que luego de tenerlos, de una u otra forma, mis hermanos y yo no viviríamos mucho más. Ya habiendo dicho eso, continuó camino hacia el laboratorio. Yo me derrumbé sobre la fría cama de metal, intentando descansar, pero fue inútil. Todo en este lugar era frío y duro. Comenzaba a extrañar el césped entre los dedos de mis pies, dormir en las cómodas hojas de un árbol de la superficie en un día de verano, o correr por la granja de cristales subterráneas. Todo esto pasaba por mi cabeza cuando estaba por quedarme dormido. Sin embargo, el sonido de la puerta abriéndose me despertó. Era Jennifer entrando a la habitación, apurada y algo desesperada. «Estuve pensándolo y tenías razón», me dijo. «Debemos salir de aquí». Comenzó a liberarme de los grilletes mientras continuaba. «Tenemos poco tiempo. Acaban de corroborar la teoría. Usarán la sangre Navi como el químico que falta para hacer funcionar la nueva generación de máquinas». Le pregunté cuánto tiempo creía que teníamos.
pero mis pupilas se dilataron y salté de la cama en la que me encontraba sentado cuando me dijo que militares y científicos ya habían partido con sus armas y las pesadas cajas rectangulares extractoras de sangre, con decenas de cables que se conectaban a distintos puntos del cuerpo, con el fin de extraer hasta la última gota de sangre de mi pueblo. Tal como la oscuridad de la noche consume hasta el último haz de luz de un atardecer en Pandora. Tan pronto como estuve libre, nos precipitamos a dejar atrás la celda, pero no sin antes tomar la mochila que Jennifer había dejado en el suelo al entrar. Ella abrió la mochila y vi los fieros detonadores esféricos que llevaba dentro. Mientras me aseguraba que si queríamos parar todo esto, no podía quedar evidencia, y estas instalaciones, junto con las máquinas extractoras que se encontraban rumbo a las cuevas, eran la evidencia. Si destruíamos todo esto, la gente del cielo no volvería a financiar todas las instalaciones científicas y lo que requieren para obtener evidencia de una teoría que ya falló una vez. Con esto en mente, empezamos a esparcir detonadores por cada pasillo, sala y habitación del lugar hasta que ya no quedó ni uno solo. Me recordó a lo rápido que se vacía una canasta de dulces frutos que compartíamos como postre junto a mis hermanos. En esto nos dimos cuenta de que no habían militares en las instalaciones y que el personal científico escaseaba. Eso significaba que todos estaban camino a la ciudad subterránea, a bordo de alguna de las muchas naves de la gente del cielo que poseía. La albura de los pasillos que recorríamos por poco me encandilaba. Era tal la perfecta blancura que tenían que no distinguí la puerta frente a mí de las paredes de su alrededor hasta que estuve a unos metros de chocármela. Entonces Jennifer presionó un botón verde de la blanca pantalla de control a un lado de la puerta, y ésta se abrió con prontitud para dar paso a un blanco hangar. Pero aquí sí que habían cosas que resaltaban de las pulcras y blancas paredes, pisos y techos, las naves. Junto con la científica, nos subimos a una y ésta la hizo despegar bruscamente, haciendo que se tambalee de izquierda a derecha, chocando y manchando los pálidos muros con el roce del metal contra las paredes. Finalmente obtuvo el control de la nave y la encaminó hacia adelante. Los sensores del hangar detectaron la proximidad de la nave con la salida y se encargaron de que el inmenso portón se abriera, y así pudiéramos salir disparados rumbo a las cavernas. Aunque sabía que se avecinaba una gran batalla, tuve paz y serenidad por un momento al salir de esos laboratorios y ver nuevamente desde la cabina césped, árboles, tenatoros, bebés y todo lo que representaba Pandora. Volví a estar en mi hogar y debía protegerlo porque era todo lo que tenía, y eso me daba cierta ventaja. O por lo menos eso creía, puesto que ningún general o científico lucharía por lo que más anhelaba. La nave pasaba sobre la copa de los retorcidos árboles que se alzaban sobre el fértil suelo, y a lo lejos también pude observar los majestuosos volcanes que expulsaban humo y ceniza provenientes del centro del planeta. En vista de que, a medida que avanzábamos, los árboles bajo nosotros comenzaban a disminuir y el suelo empezaba a tornarse ligeramente más seco y desértico, supuse que no estábamos lejos de las cavernas. Pero no pude confirmarlo sino hasta que un misil impactó y arrancó una de las alas de la nave. Era un misil de la gente del cielo, tenía que serlo. Nuestra aeronave cayó en picada, entonces logré ver el tanque enemigo custodiando a un lado el devastador hueco que la gente del cielo había provocado en la superficie de Pandora y, por lo tanto, en el techo de nuestra apreciada caverna. Aún con media nave, Jennifer la dirigió forzosamente en dirección al hueco. Ella comprendía que el objetivo era adentrarse en la caverna y la forma de lograrlo era con un aterrizaje poco discreto. Nos acercábamos más y más al hueco. La aeronave se desestabilizaba e intentaba desviarse hacia la izquierda. Necesitábamos mantener el rumbo si queríamos entrar a la caverna. La nave estaba en descontrol total. Ya no sé si se la podía llamar nave. Más bien era un trozo de metal cubierto de una capa de fuego que dejaba un rastro de humo a su paso, tal cual a un desgraciado meteorito. Jennifer usó todas sus fuerzas para mantener la nave en curso, tirando de una palanca hacia la derecha, pero no sería suficiente.
Me acerqué a los controles de mando y, aunque no comprendía qué hacía ninguno de los botones ni de las docenas de luces rojas que titilaban incesantemente, entendí que era más que obvio que debíamos tirar de esa palanca. Entonces puse mis manos sobre las de Jennifer y juntos redireccionamos la nave hasta por fin entrar por el agujero y estrellar contra el suelo lleno de escombros de la caverna. Por el impulso que traía la nave, comenzó a deslizarse toscamente por la superficie de la cueva, perdiendo así varias partes de la nave, hasta que cuando se detuvo frente a las jaulas llenas de navis, ya por poco quedaba la cabina donde nos encontrábamos. Diría que bajamos por la puerta, pero habíamos perdido lo que se llamaba puerta varios kilómetros atrás. Dicho esto, bajamos de la nave por donde antes había una puerta, y allí nos esperaban docenas de soldados con sus pequeñas y delgadas máscaras de oxígeno que funcionaban como intermediarias entre el soldado y la muerte. Estos sostenían unos infernales rifles que apuntaban directamente hacia mi rostro. No podía dejar de pensar sobre lo tanto que habíamos logrado avanzar, y lo lejos que nos encontrábamos de liberar a mi pueblo de las garras humanas. Me sentí íntegramente perplejo al oír lo que oí. Jennifer, que estaba a mi lado, dio un paso al frente y fingió de forma poco convincente una voz de pobre víctima para contar una drástica mentira a la gente del cielo, diciendo que yo la había capturado y obligado a pilotar la nave hasta aquí. Los insolentes le creyeron y un par de soldados la apartaron cuidadosamente de mi lado, diciéndole que ahora estaba a salvo. Al tratarse de una científica, pidió que la llevaran ante las jaulas de los especímenes, y tan pronto como 2 soldados accedieron a llevarla, me guiñó el ojo y me dirigió una leve sonrisa. Creo que finalmente comprendí de qué se trataba todo aquello. Jennifer no me había traicionado. Cuando estuviera observando las jaulas, liberaría a los Navi, pero eran demasiadas jaulas, ella no podría sola. Los soldados del cielo estaban tensos y me apuntaban con firmeza mientras se acercaban lentamente para rodearme cada vez más de cerca. Pero todos quedaron inmóviles cuando levanté los brazos y me arrodillé sobre los escombros en símbolo de rendición. Rápidamente ordenaron que se me encadenara, y el odioso general a cargo ordenó que se me transfiriera a la jaula B-07. Otros 2 soldados me guiaron hacia la jaula. Le obsequié una mirada apurando a Jennifer, que se encontraba hablando con un soldado en la jaula del lado, a varios metros de distancia. No reaccionó en lo más mínimo, simplemente me ignoró. Estaba esperando el momento preciso para actuar, esperando cualquier ventaja táctica para explotar. Estaba lista, sus pies bien plantados en el suelo, su mirada afilada, sus manos cada instante más cerca de la tarjeta de acceso en el cinturón del soldado. Entonces, todas las fichas cayeron en su lugar. Uno de los militares que me custodiaba sacó su tarjeta de acceso del cinturón para poder abrir la puerta de la jaula. Entonces, volví a mirar a Jennifer, pero ella ya lo había visto. El soldado con el que conversaba casualmente agachó la cabeza y ella no desperdició ni un preciado segundo. Lo golpeó y, luego de impactar contra los barrotes de la celda a sus espaldas, cayó desmayado al suelo. Aproveché la distracción que creó la científica para tomar, aún con las manos encadenadas, por sorpresa a mis captores y noquearlos. Al fin y al cabo, Jennifer y yo tomamos las tarjetas de acceso y las jaulas comenzaron a ceder paso a los Navis en su interior, una por una. El grito de «Victoria Navi» atestaba a cada rincón de la cueva, mientras estos salían de a montones de las jaulas, emergiendo de la multitud. Por fin mis ojos se cruzaron con los de uno de mis hermanos. Le estreché un cálido abrazo que le robó el aliento. Pero esto aún no acababa. Le ordené que guiara al resto hacia una salida. Debían escalar arduamente uno de los muros de la cueva hasta así llegar al gigantesco hueco en lo alto de la rocosa estructura. Pero yo tenía otra misión: destruir todas y cada una de las cajas extractoras de sangre que estaban custodiadas por un tanque blindado en la cueva. El gigante de hierro escupía feroces bolas de plomo bañadas en fuego desde su trompa metálica hacia cualquier nave a la vista. No lograría siquiera acercarme a los extractores, pero no sería necesario. Jennifer estaba a mi lado, observando lo quimérico y desesperanzadora que se veía la situación. Y en eso
Una idea, un plan, una posibilidad llegó a mi mente como un tonto y fugaz pensamiento al cual no recuerdo con qué relacioné. Tomé a Jennifer de la mano y comencé a correr hacia donde corrían el resto de navis. Probablemente haya creído que intentaba escapar como una rata de laboratorio, pero esta rata no solo iba a huir, sino que quemaría el laboratorio. Jennifer y yo trepamos el muro, pasamos a través del hueco y salimos a la superficie. Allí los navis se esparcían en todas direcciones hacia los bosques de los alrededores. Los pocos militares intentaban en vano atrapar a algunos. La situación en la superficie era totalmente contradictoria con la de la cueva. Los navis estaban por doquier y los militares y sus máquinas escaseaban, excepto por una. No era un artilugio militar, pero era todo lo que necesitaba. Ambos nos abrimos paso entre la multitud para llegar a unos atormentados y exasperados soldados que custodiaban la monstruosa excavadora a sus espaldas. Su desesperación no les permitió actuar con agilidad cuando aproveché mis largas piernas para saltar hacia la excavadora y treparla hasta su parte superior, donde se encontraba una escotilla que abrí con brutalidad. Me adentré en la cabina de control de la excavadora e hice volar al hombrecito que se hallaba adentro. El control de la máquina era mío, y honestamente no tenía idea de qué era cada uno de los interruptores y palancas que se encontraban en su interior. Era como un bebé intentando componer una melodía musical con un instrumento. De cualquier manera, comencé a presionar los botones que llamaban mi atención, sabiendo que únicamente formaría ruido. Mientras presionaba todo a mi alcance, el hedor de esa máquina se impregnaba en mí. Era una mezcla de olores entre humedad, tierra rancia y combustible quemado. De un momento a otro, la máquina comenzó a moverse. Lo había logrado. Las enormes orugas ponían en marcha sus cientos de engranajes para que la excavadora pudiera desplazarse majestuosamente. Los soldados alrededor de la máquina alargaban sus armas y se rendían ante un grupo de navis comandados por mis dos hermanos, que alzaban sus arcos y flechas para simbolizar el fin de una represión. La excavadora continuaba moviéndose, y a cada parpadeo su velocidad aumentaba. Eso no hubiera sido un problema si no hubiera estado en dirección hacia el enorme hueco del techo de la cueva y, por lo tanto, del suelo de la superficie. Las posibilidades de que yo pudiera apagarla solo eran casi nulas. Comprendí que haber encendido la máquina había sido comparable con poner una pistola en mi cabeza. Pero momentos después, la escotilla volvió a abrirse y Jennifer entró por ella velozmente. Tan velozmente que por un instante llegué a creer que era uno de esos mugrientos soldados. Se las había arreglado para adentrarse aquí conmigo y salvarme el pellejo. No era la primera vez, y apuesto que tampoco sería la última. No me dijo nada, simplemente me obsequió una sonrisa que insinuaba su incipiente comprensión del plan. Sus delicadas manos se posaron sobre los controles de la máquina y comenzaron a combinar interruptores de la consola de mando. Esta vez no se trataba de un bebé haciendo ruido, sino de un erudito musical componiendo una bella sinfonía. Las orugas de la máquina estaban a centímetros de distancia de caer por el hueco cuando la máquina frenó por completo. Concluí la explicación del plan, delucidando que tendría que posicionar la excavadora de oruga en las cercanías del techo de la cueva con suficiente proximidad para que el demoledor brazo de la máquina llegara a golpearlo y eventualmente derrumbarlo, pero no con tanta proximidad como para caer en el interior de la cueva junto con el rocoso techo. Jennifer dejó caer sus manos sobre la máquina nuevamente y ésta comenzó a virar con una intensa aceleración. Posicionó la excavadora a un lado del techo con suma escrupulosidad, prestando una minuciosa atención a cualquier detalle. Una vez en posición, el mecánico brazo de la excavadora se elevó a gran altitud para caer con descomunal fuerza sobre las rocas que crujían y se agrietaban con el impacto. Todo el techo estaba debilitado por el primer hueco. No resistiría mucho más. Miré por los ventanales de la cabina, abajo, a la izquierda, a través del hueco. Allí había un Navi. La distancia lo difuminaba, pero lograba ver sus torpes y disparatados intentos por escalar el muro y así alcanzar la superficie. Probablemente su depredador estuviera acechándolo, a punto de escupir un gran cañonazo hacia él. Las dudas invadieron mi mente como un millar de termitas que todo lo consumen. Arrasaron con toda mi seguridad sobre lo que hacía y plantearon la incertidumbre. Nuestra victoria sería a costa de la vida de ese Navi. Tomé una decisión. Abrí la escotilla superior de la cabina, salí de ella y corrí descalzo sobre las infernales rocas que harían cortes en los pies a cualquier mortal.
pero mi piel curtida me permitía pasar sobre ella sintiendo nada más que una textura escabrosa. Llegué al hueco y descendí ágilmente por el muro hasta toparme con el suelo de la caverna. Al voltearme, observé la ciudad, los hogares precarios, los extensos campos de cristales, o por lo menos lo que quedaba. Los hogares destruidos y llenos de polvo. Los cristales en fragmentos ocultaban su brillo, nato bajo las rocas que los aplastaban y los destrozaban lentamente. Pronto toda la ciudad quedaría sumida bajo escombros. Yo no anhelaba aquello. Pero, ¿qué otra opción había? Debíamos librarnos de la gente del cielo. Todo final es un nuevo comienzo. Reconstruiríamos de nuevo nuestro hogar en algún rincón de Pandora, en un sitio apacible. El crujido del techo resonó en mí como una gran palmada en el pecho. Miré a mi alrededor y vi a un Na'vi, era un joven adolescente. Señaló algo a mis espaldas con la cara petrificada, pero yo ya sabía lo que era, el depredador. El tanque blindado avanzaba con lentitud pero imponente, mientras disparaba bolas de fuego que alumbraban la caverna al pasar por el aire y salpicaban tierra y rocas con el impacto en nuestros alrededores. El Na'vi se colgó de mi espalda a fin de que yo comenzara a escalar el muro. Mientras ascendía, empecé a ver la excavadora en la lejanía. Supongo que Jennifer también me vio a salvo, porque la máquina volvió a elevar su brazo para dejarlo caer brutalmente. Esta vez, las rocas comenzaron a desprenderse del techo. Trepé más y más rápido, cuando la firmeza del muro se redujo drásticamente. Dirigí una fugaz mirada hacia abajo mientras seguía trepando. El tanque estaba retrocediendo. Pretendía escapar de la caverna por algún que otro túnel, junto con las cajas extractoras de sangre. Eso no podía ocurrir. El brazo de la excavadora estaba elevado sobre un techo, al borde de ser historia. Solo era necesario que un Ikran con las alas de bebé se posara sobre él para provocar un colapso total. Sin embargo, el metálico brazo de la máquina no estaba descendiendo. Jennifer estaba esperando que yo y el Na'vi saliéramos de allí. Las rocas de las paredes estaban prácticamente sueltas, así que ya no me sujeté de ellas. Simplemente las utilizaba para impulsarme a la siguiente y a la siguiente, y de esa a la siguiente, hasta que finalmente no hubo una siguiente, sino que había llegado a la superficie. Me desmoroné en tierra firme del cansancio de cargar al Na'vi. Automáticamente, el brazo descomunal de la excavadora impactó en el techo, haciendo que éste se derrumbe completamente sobre el tanque, los extractores de sangre y con ellos cualquier evidencia del experimento. Luego, el silencio invadió los alrededores. Los Na'vis ocultos empezaron a surgir de las sombras de los árboles cercanos para presenciar lo ocurrido. El Na'vi a mi lado se puso de pie, me ayudó a mí a hacerlo, y una sonrisa se dibujó en su cara. Creo que era contagiosa, porque aunque me encontraba completamente adolorido, yo también reí genuinamente. De alguna manera, habíamos sobrevivido, y su auténtico optimismo se esparció a lo largo y ancho de todo mi pueblo, que cantaban festejos a todo pulmón por nuestra liberación. El Na'vi señaló a mi izquierda, y miré allí. Mis hermanos se encontraban apresando a varios soldados del cielo. Jennifer, que bajaba de la monumental máquina y me dirigía una mirada con una sonrisa en el rostro, y la multitud de Na'vis eufóricos a su alrededor. Y por fin, mi pequeña hermanita, que corría hacia mí con los brazos extendidos para festejar. Viré mi cabeza a la derecha y ya no encontré suelo allí, solo un profundo hueco que, al bajar la mirada, se observaba la montaña de escombros en la que se había convertido nuestro hogar. Pero, como dije antes, todo final es un nuevo comienzo. Así que así será. Recorreríamos Pandora y hallaríamos un nuevo sitio que jamás pensamos que existiría. Más mágico, más armonioso, pero sobre todo con más aventuras que nunca antes.